Bueno, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase. Bueno, nuevamente les pido disculpas por los problemas que hemos tenido. Y pues vamos a empezar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Por el día de hoy vamos a seguir viendo lo que son ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una parte que se llama rectas perpendiculares. Veamos esta definición que dice: si dos rectas se intersectan formando ángulos rectos, las rectas son perpendiculares y la mitad de los y la medida de los cuatro ángulos formados es 90 grados. En la figura las rectas L y M son perpendiculares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la recta L y la recta M, pues es claro, ¿verdad? Que son perpendiculares, puesto que una es vertical y la otra es horizontal. Esto quiere decirte que, por ejemplo, el ángulo que tenemos acá, el ángulo que se forma acá, pues es exactamente el mismo ángulo que se forma acá. De igual forma, de este lado, ¿verdad? El ángulo que se forma acá es de 90 grados, y por lo mismo, ¿verdad? El ángulo que se debería de formar aquí es de 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí se vuelve a definir. El ángulo 1 es igual al ángulo 2, al ángulo 3 y al ángulo 4. Estamos, es bien importante que se nos queden estos conceptos. Son conceptos muy sencillitos, pero se van a dar cuenta de que cuando hagamos los ejercicios sirven bastante. ¿Estamos? Ay, perdón por la bulla, sí. Va. Ahora vamos con las rectas paralelas. Dice: dos rectas son paralelas cuando están en un mismo plano y no tienen ningún punto en común. En la figura, las rectas L y M son paralelas. Por ejemplo, estas rectas ahorita están dibujadas en un plano inclinado, pero no necesariamente tienen que estar así, ¿verdad? Las rectas pueden venir así. ¿Estamos? O venir así. Siguen cumpliendo que son rectas paralelas. O incluso así, ¿verdad? Rectas paralelas. ¿Estamos? Esas son las rectas paralelas. Ahora veamos esto: ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Bueno, es bien importante que logremos entender esto de la mejor forma posible. Por ejemplo, esto pues es una paralela, ¿verdad? Es una paralela, y esta es otra paralela. Dice: ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Cuando dos rectas paralelas son intersectadas por una transversal, se forman 8 ángulos, como se muestra en la figura siguiente. Entonces, recordemos que las paralelas no siempre van a estar así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las paralelas pueden ser estas y una transversal. ¿Estamos? Igual siempre se cumple, ¿verdad? Se forman ángulos, Estamos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos lo siguiente, ¿verdad? Dice: puede observarse que se forman 4 pares de ángulos que son opuestos por el vértice. Recordemos que el vértice pues es esto, ¿verdad? Por el vértice. Así como 8 ángulos pares de ángulos que comparten el mismo vértice y son suplementarios. Adicionalmente se definen los ángulos siguientes. Ahora veamos esto: ángulos correspondientes. Bueno, antes de que pasemos a los ángulos correspondientes, es necesario que pensemos en esto, ¿verdad? Tenemos la recta L y la recta M. No lo dice aquí en la presentación, pero consideremos lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos justamente esta partecita,
nos vamos a dar cuenta de que tenemos una paralela L y una transversal T. Hagamos de cuenta que solo fueran estas dos figuras. Por ende, el ángulo 2 correspondería al ángulo 3, ¿sí? Y el ángulo 1 al ángulo 4. De la misma forma aquí. El ángulo 6 correspondería al ángulo 7. El ángulo 8 correspondería al ángulo 5, ¿verdad? Esto es porque, bueno, tengamos siempre esto presente. Si son dos paralelas o una paralela y una transversal, pero que tengan tanto en común o que tengan mucho en común, por ejemplo, estas dos paralelas son atravesadas por esta transversal, ¿ve? Entonces si se cumple de que comparten los ángulos, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora vamos con la parte que dice ángulos correspondientes. Dice, los ángulos correspondientes, los ángulos situados del mismo lado de la transversal, uno externo y el otro interno, pero con vértices diferentes. Se llaman ángulos correspondientes y hay 4 pares de ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son iguales, es decir, aquí pasa algo similar de lo que les hablé anteriormente. ¿Sí? Tenemos que tener bien clara la definición. Aquí dice los ángulos son los ángulos situados del mismo lado de la transversal, ¿sí? Del mismo lado de la transversal. Es decir, por ejemplo, esta es la transversal, ¿sí? Esta. Entonces, si estamos hablando del mismo lado de la transversal, significa esto, ¿eh? Este es un lado de la transversal. ¿Estamos? Y este sería el otro lado de la transversal. ¿Estamos? Uno externo y el otro interno, pero con vértice diferente, ¿sí? Vértices diferentes. El primer vértice y el segundo vértice, ¿sí? Son vértices distintos. Y estos son ángulos correspondientes, ¿verdad? Y dice que hay 4 pares de ángulos correspondientes. Es decir, si nos da el caso de que tenemos justamente una figura parecida a esta, bueno, yo sé de que los ángulos correspondientes serían, si tengo el ángulo 1, yo sé que ese sería exactamente igual que este ángulo. Por ejemplo, si me dan el ángulo 1 y me piden hallar el ángulo 5, por ejemplo, ya no tengo que estar haciendo cálculos, porque yo sé por teoría que es el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque tienen tanto en común las dos paralelas y la transversal. ¿Estamos? Pasa lo mismo con el caso del ángulo 3 y el ángulo 7. Del otro lado de la transversal, pero con vértice distinto, se da el mismo caso del ángulo 2 y el ángulo 6. Y el mismo caso en el ángulo 8 como en el ángulo 4. ¿Estamos? Espero que se pueda comprender eso. Y si no, pues pueden dejar las dudas en los comentarios. ¿Estamos? Va. Ahora hay otra parte que se llama ángulos alternos internos. ¿Sí? Necesito que pongamos mucha atención en esto, porque fíjense que esta parte que estamos viendo se mira un poco, es sencillo, pero en realidad sirve demasiado, ayuda bastante. ¿Estamos? Entonces, por favor, pongamos atención. Dice, ángulos alternos internos. Dice, son los ángulos situados dentro de las paralelas, ¿sí? Dentro de las paralelas, en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. Se llaman ángulos alternos internos y hay 2 pares de ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son iguales. Es decir, por ejemplo, nos está diciendo que el ángulo 3 de la figura anterior va a ser igual al ángulo 6. Vayamos a la ¿cómo se llama? A la figura. ¿Qué es lo que dice? No,
¿Dónde está la figura? Aquí está. Entonces pongamos atención. Dice, los ángulos son los ángulos situados dentro de las paralelas. No es esta. Ajá. Dentro de las paralelas, en lados opuestos de la transversal. Estamos, bueno, así como dijimos hace ratos, esto es un lado de la transversal. No, aquí. Y este es otro lado de la transversal, ¿sí? Son dos lados de la transversal. Entonces, pongamos mucha atención, porque dice, son los ángulos situados dentro de las paralelas, en lados opuestos. Entonces, como ejemplo, tenemos el ángulo 3 y el ángulo 6, ¿verdad? Que están dentro de las paralelas. ¿Estamos? Espero que comprendamos eso. Igual está el caso del ¿cómo se llama? Del ángulo 4 y del ángulo 5. Si leemos otra vez el concepto, dice, son los ángulos situados dentro de las paralelas, ¿sí? Dentro de las paralelas. O sea, les voy a dibujar. No sé, me gusta dibujar. Estamos hablando dentro de las paralelas, ¿verdad? O sea, esto. Lo de verde es lo que está, es del lado izquierdo de la transversal. Y del lado del color, ¿cómo se llama este color? Morado, es del otro lado de la transversal. Entonces estamos hablando dentro de las paralelas, ¿verdad? De la transversal y con vértice diferente. Se llaman ángulos alternos internos. Entonces el 4 y el 6, pues, perdón. El 4 y el 5, pues están dentro, ¿verdad? Y cumplen con esa partecita. Esto, ¿estamos? Es decir, en cruce. Un chivito más sencillo es en cruce, ¿sí? Nos situamos dentro de las paralelas y hacemos cruces, ¿verdad? Este y este corresponden, este y este corresponden. ¿Estamos? Espero que se pueda comprender eso. Y si no, por favor, déjenme sus dudas en los comentarios. Va. Con esto ahorita. Ángulos alternos externos. Dice, los ángulos son los ángulos situados fuera de las paralelas, en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. Se llaman ángulos alternos externos y hay dos pares de ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos son iguales, es decir, el ángulo 1 y el 8 son iguales, el ángulo 2 y el 7 son iguales. Ya, entonces regresemos a la imagen otra vez, ¿sí? Y veamos de nuevo el concepto que dice, los ángulos son los ángulos situados fuera de las paralelas, Entonces si vengo yo, entonces aquí tengo mis dos paralelas, pero dice, son los ángulos que están fuera de las paralelas, en lados opuestos de la transversal. Entonces, lados opuestos de la transversal. Aquí tengo la transversal y me dice lados opuestos de la transversal. Es decir, hacemos lo mismo que hace ratitos. Venimos y decimos, bueno, hagamos cruces. Esto, perdón, qué feo. Esto y esto. Y justamente da, ¿verdad? El ángulo 1 es igual al ángulo 8. El ángulo 7 es igual al ángulo 2. ¿Estamos? Entonces ese es el concepto de ángulos alternos externos. Espero que se haya comprendido. Si no, por favor, ahí están los comentarios para que dejen las dudas. ¿Estamos? Va. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Me gustaría que cuando hagamos este ejercicio pensemos todos, ¿sí? Va. Dice, si las rectas L y M son paralelas y me está diciendo
que el ángulo 1, o sea, este ángulo es igual al ángulo 2, o sea, les voy a poner otro color, ¿sí? Son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si vengo yo y este sería un ángulo general. ¿Estamos? Va. Por favor, tengamos presente esto. Nos están pidiendo de que calculemos la medida del ángulo 4, ¿sí? O sea, nos están pidiendo hallar este ángulo. Este ángulo. ¿Cuál es la medida de ese ángulo? Va. Entonces, pensemos un poquito, ¿sí? Cada vez que hagamos ejercicios de este tipo, es recomendable de que pensemos, ¿sí? O sea, ¿qué me están pidiendo? Por ejemplo, este es un vértice, ¿sí? Este es otro vértice y este es otro vértice. Tenemos 3 vértices, ¿sí? Y me están pidiendo, como vuelvo a decir, el ángulo 4. Miren, cada vez que trabajemos problemas así, yo les sugeriría de que usemos bastante la imaginación. ¿Por qué? Porque si usamos nuestra imaginación, créanme, será más fácil hacer los problemas. No sé, pero al menos eso a mí me ayudó bastante cuando estudié, porque nos pone un poco más claro el panorama. Miren, pues, agrandemos las paralelas, ¿sí? Agrandemos las paralelas imaginariamente. Por ejemplo, si yo hago esto, un puntito aquí. No, esto está muy feo. Vamos a usar otro lápiz. Este ve. Igual color azul, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, estoy imaginando que la paralela era así. ¿Estamos? Entonces, al menos las 2 paralelas ya las tengo casi que iguales. Entonces, si supongo lo mismo que la transversal, por ejemplo, esta es una transversal y hago líneas discontinuas, o sea, trato de imaginar de que esta línea seguía hasta acá, por ejemplo, seguía y seguía, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, al menos ya logro ver mejor esta figura, ¿sí? Ya logro ver mejor esta figura. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, me está diciendo de que el ángulo 1 más el ángulo 2, no, perdón. Me están diciendo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, ¿sí? Y estos miden 55 grados. Miden 55 grados, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer? Como les digo, aquí es bueno de que usemos la imaginación. Por ejemplo, esta línea también la voy a prolongar y voy a tratar la forma de hacerla así. ¿Estamos? Entonces, igual podemos hacerlo con esta línea, ¿eh? Al menos, como les digo, cuando fui estudiante, esto me ayudó bastante. Si ustedes ven que mi forma de hacerlo les ayuda, háganlo así. Pero si ustedes lo logran ver de otra forma, también el método es válido. ¿Estamos? Entonces va. Ahora, hagamos algo ahorita. Yo sé que este ángulo, el 2, mide 55. Y yo sé que el ángulo 1 mide 55. Va. Entonces, si vengo yo y digo el ángulo, por ejemplo, el ángulo, todo esto, todo lo que está en verde, es el ángulo ABC. ¿A qué sería igual ese ángulo? Bueno, ese ángulo sería igual al ángulo 1
más el ángulo 2, ¿sí? Y eso sería igual a 110 grados. 110 grados. ¿Estamos? Espero que me sigan. ¿Sí? 110 grados. Va. Entonces ahora vengo yo y digo, bueno, ¿qué me hace falta saber? ¿Sí? ¿Qué me hace falta saber? Entonces, si vengo yo y digo, por ejemplo, analicemos. Al menos ya sé cuánto vale este ángulo, el verde. Pero si se dan cuenta, yo imaginariamente vine e hice líneas prolongadas. Aquí ven. Y si vengo yo y digo, si este ángulo que tengo hasta aquí, trato la forma de encontrar su ángulo suplementario, hago esto, ¿qué valor tendría ese ángulo? ¿Qué valor tendría si yo vengo y lo agarro desde aquí? Pensemos un poco. ¿Qué valor debería de tener ese ángulo? Es un ángulo llano, ¿sí? Entonces ese ángulo debería de valer 180 grados, ¿sí? Todo ese ángulo debería de valer 180 grados. ¿Estamos? Va. Perfecto. Entonces vengo yo y digo, bueno, si todo eso mide 180 grados, eso debería de ser igual a 1, perdón, al ángulo 1 más el ángulo 2 y, bueno, pongámosle un nombre a este ángulo, pongámosle teta, ¿sí? Este ángulo se va a llamar teta. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, más teta. Ese va a ser el valor del ángulo, ¿sí? Entonces vengo yo y digo, ya solo despejo. Entonces yo digo 180 es igual a ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual a 110 grados más teta. Alfa, que se diga, perdón, eso es alfa. Despejo y encuentro que alfa va a ser igual a 180 menos 110 me va a dar 70 grados, ¿sí? 70 grados. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué está encontrando él 70 grados? Alfa, ¿para qué? O sea, no le veo nada de útil. Va, vean. Ahora yo sé que alfa, este ángulo alfa es igual a 70 grados. 70 grados, ¿sí? Esto es 70 grados. Ahora ustedes vienen y dicen 70 grados, ¿pero por qué? Entonces venimos y decimos, por ejemplo, este ángulo es exactamente el mismo ángulo de aquí, ¿sí? O sea, este ángulo es este mismo, ¿sí? Son correspondientes. Ya, eso significa de que también este ángulo vale 70 grados, ¿sí? 70 va. Ahora veamos. ¿Se recuerdan lo que les dije hace ratos? Que si teníamos paralelas, y claro, esta paralela L y esta M tienen en común estas dos transversales. Esta es una transversal y esta es otra, pero si se dan cuenta, el valor de este ángulo viene siendo exactamente ¿sí? Viene siendo exactamente ¿Estamos? Entonces, respuesta, el valor del ángulo 4 es igual a 70 grados. ¿Estamos? Está sencillito. Espero que se haya comprendido. Hay muchos colorcitos ahí, pero espero que se comprendan. ¿Estamos?
Y cualquier duda, pues dejémoslo en el comentario. ¿Estamos? Vamos a ver un segundo ejercicio y espero que el anterior haya quedado claro. ¿Estamos? Va. Ahora aquí nos dice, si los segmentos AD y CB, o sea, el segmento A, el segmento D y CB son paralelos, encuentre los valores de X y Y. ¿Estamos? Va. ¿Qué podemos hacer ahí? Nos están pidiendo encontrar los valores de X y Y. Si nos damos cuenta, hay un par de ángulos aquí. Por ejemplo, este es un ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo 2X. Este podría ser otro ángulo. Este podría ser otro ángulo. Pero, y este es el ángulo con valor 20. Y pues por acá tenemos el otro con el ángulo de valor 3X, ¿verdad? Va. Aquí estoy viendo algo. Por ejemplo, vengo yo y digo, ¿qué puedo hacer ahí? Tenemos que pensar, ¿sí? Tenemos que tratar la forma de ver qué podemos hacer. Entonces vengo yo y digo, bueno, esta es mi forma de pensar y espero que pueda transmitirles lo que quiero hacer. Vengo yo y mido desde acá y agarro este ángulo. Este es el ángulo de AB. Vengo yo y digo, bueno, el ángulo de AB tiene un valor, ¿sí? Y este valor, ¿cuál sería? Bueno, o sea, sería 3X más 20, ¿sí? 3X más 20. ¿Estamos? Va. Espero que se comprenda. Pues, o sea, este ángulo se obtiene sumando dos ángulos adyacentes, ¿verdad? Estos dos ángulos son adyacentes. ¿Estamos? Entonces, como el ángulo DAB y el ángulo cuya medida es Y son alternos internos. O sea, por ejemplo, ¿cómo les explico yo? Por ejemplo, este ángulo de A y B, todo este ángulo es alterno interno con esta Y. ¿Sí? Por favor, tratemos de leer y comprender bien lo que fuimos mencionando anteriormente, ¿sí? Entonces, estos tienen los mismos valores. ¿Estamos? ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, vamos a buscar otro color. No, este no. Si yo trato de prolongar esto, es una recta, ¿verdad? Y trato de hacer esto, por ejemplo, esto son ángulos internos dentro de las paralelas, ¿sí? Porque, por ejemplo, tengo todo este ángulo es limitado por esta línea, y o sea, dentro de las dos paralelas también este ángulo es limitado por la paralela de la derecha y esta transversal. Entonces son ángulos internos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo Y es exactamente igual al el ángulo Y es exactamente igual al ángulo de AB. ¿Estamos? Espero que se logre comprender esto. Y si no se comprende como tal, por favor leamos bien las diapositivas anteriores. Que se nos quede, son ángulos internos. ¿Estamos? Son correspondientes internos. Entonces vengo yo y digo 3X más 20. ¿A qué sería igual entonces? Sería igual a Y. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Ahora, por otro lado, el ángulo 2X,
y el ángulo Y, o sea, este ángulo más este ángulo, ¿cuántos grados forman ahí? Es un tipo de ángulo suplementario, ¿sí? Porque por eso hice estas líneas discontinuas. Si trazo un puntito de acá para acá y trato de medir el ángulo de este punto para acá, bueno, son 180 grados. Eso quiere decir de que ese ángulo es un ángulo suplementario. ¿Estamos? Entonces vengo yo y digo, bueno, si son suplementarios deben de medir 180 grados. Y si son 180 grados, aquí tendría que ser igual. Bueno, tendría que ser igual al ángulo 2x más el ángulo Y. ¿Sí? ¿Estamos? El ángulo Y. Va. Espero que se esté comprendiendo esto. ¿Estamos? Voy a dar una pequeña repasada de esto por si alguien no comprendió bien. Tenemos los puntos D, A, B y C. Entonces, ¿qué hice aquí? Como entre A, C y B tengo este ángulo que marqué en verde, es un valor. Y entre A, C y B tengo el otro ángulo de 20 grados. Vine yo y dije, bueno, este ángulo, lo que está en rosadito, lo voy a hacer un mismo ángulo. Y dije, bueno, el ángulo de AB es igual a 3x más 20. ¿Por qué hice esto? Porque como está dentro de las dos paralelas, puedo hacer ángulos correspondientes internos, ¿sí? Entonces, este debería de ser igual a este B, lo que está en verde, ¿sí? Debería de ser igual a ese, por definición. ¿Estamos? Entonces, bueno, si estos son iguales, puedo venir y decir, bueno, el ángulo Y es igual al ángulo 3x más 20. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hice aquí? Para tener otra relación, porque aquí tengo variables, entonces tengo que hacer una relación. Vengo yo y digo, bueno, tomo este ángulo 2x y aquí tengo otra variable. Tomo estas dos para que en alguna de estas pueda yo despejar algún valor y dejarlo en función de la otra. Vengo yo y digo 2x más y, ¿a qué debería de ser igual? Debería de ser igual a 180, porque son ángulos suplementarios. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo logro tener esto, entonces ya es más fácil que yo pues pueda hacer alguna sustitución. Por ejemplo, si yo quiero resolver alguna de las ecuaciones, por ejemplo, vamos a tomar la de ¿cuál puedo tomar? Vamos a tomar esta. Vamos a tomar la de 2x más y. Entonces vengo yo y digo 2x más y es igual a 180. Es igual a 180. Hagamos de cuenta que esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, yo lo que debería de tratar de hacer es dejar esta ecuación en una sola incógnita. Entonces vengo yo y digo, bueno, 2x más y. Pero y, ¿cuánto vale ahorita? Si sustituyo 2 en la ecuación 1, esta y y esta las puedo considerar, son comunes, ¿sí? Entonces vengo yo y digo, en lugar de y pongo 3x más 20, y eso sería igual a 180. ¿Estamos? Entonces seguimos resolviendo. 2x más 3x, esto sería 5x más 20 igual
a 180. ¿Estamos? Va. Hagámoslo un poco más pequeño. Vengo yo y digo 5x es igual a 180 menos 20. ¿Sí? Entonces esto me quedaría 5x qué fea esa x, quedaría 5x igual a 160, ¿verdad? Igual a 160. Venimos y encontramos el valor para x. Ahorita solo voy a buscar mi calculadora, porque yo sé que 160 dividido 5 me da 32. Entonces 32 grados. Entonces para el valor de x me da un valor de 30 y... ¿cuánto dije? Perdón, 32 grados. ¿Estamos? Va, ahora solo me falta hallar el valor de y, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo y a que es igual 3x más 20. Y es igual a 3x más 20. Entonces y, esto es 3 por 32 más 20. Entonces y esto es 32 por 3. ¿Cuánto es 32 por 3? 32 por 3 me da 96 más 20. 96 más 20, ¿cuánto es? 96 más 20, 116. ¿Estamos? Entonces el valor para el ángulo, el valor para y es 116. ¿Estamos? Va, les voy a dejar una tarea. Para los que me puedan demostrar que todo esto que hicimos aquí es cierto, para los que lo puedan demostrar, les voy a dar 2 puntos netos. ¿Sí? 2 puntos netos. Es decir, si teníamos 100 puntos en total, ustedes tienen 2 puntos. Es decir, ¿cómo me van a demostrar de que yo tenía razón cuando dije que 20 más 3x es igual a y? ¿Cómo me pueden demostrar eso? Es bien sencillito, ¿verdad? Ya saben cómo. ¿Estamos? Espero de que todo haya quedado claro. Y hasta ahí. ¿Estamos? Hasta ahí vamos a estar con los ángulos. Ya tienen 2 ejercicios. Al menos yo creo que esos nos despejan un poquito la mente. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Medición de ángulos, conversiones a radianes, grados y viceversa. Esto es un poquito más sencillo. Nos va a llevar como unos 20 minutos. Dice, para medir ángulos se pueden utilizar 2 unidades, las cuales son equivalentes para el mismo ángulo. Su valor se puede dar en grados o en radianes y por tanto se puede convertir de una unidad a otra. Normalmente estamos más familiarizados con los grados. Una vuelta completa de circunferencia, ¿cuántos grados tiene? ¿Sí? Va. ¿Qué nos trata de decir esto? Quizás algunos ya lo sabían, pero los grados los podemos llamar a través de 2 formas. ¿Sí? Los podemos medir a través de grados y a través de radianes. Estos son equivalentes. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, dice una vuelta completa de circunferencia, ¿cuántos grados tiene? Pues esta tiene 360, ¿no? 360 grados. Es una vuelta completa. Que esto en radianes vendría siendo 2pi. ¿Sí? El pi tiene valor 3.1416, pero dejémoslo así, 2pi neto, ¿sí? Entonces, una vuelta completa es de 360 grados en grados. Ahora en radianes es 2pi. ¿Estamos? Que se nos quede esto. Aquí lo hice. Dice, los ángulos anteriores se pueden escribir de la siguiente forma. Una circunferencia tiene 2pi radianes. ¿Estamos? Un círculo completo tiene 2pi radianes o 360 grados.
¿Estamos? Va. Dice, conversión de grados a radianes. Considere que pi radianes es igual a 180. ¿Por qué? O sea, cuando digo pi, por ejemplo, tenemos aquí nuestra recta, ¿verdad? Dijimos una vuelta completa es igual a 2pi. ¿Estamos? Entonces, si solo doy un cuarto de vuelta, sería pi medios, ¿verdad? Si doy media vuelta, sería pi, o sea, 180 grados. ¿Estamos? Va. Conversión de grados a radianes. Tenemos que aprender esto. Esto es bien sencillito, ¿sí? Ejemplo, ¿a cuántos radianes equivale 60 grados? Recordemos que para las conversiones es sencillo, no hay necesidad de que sepamos cómo se hace una regla de 3, aquí vamos a aprender. Por ejemplo, esto es relaciones, ¿sí? Tenemos que relacionar las cosas, relacionar hasta que nos cansemos de estar relacionando, ¿estamos? Entonces, si yo sé que 180 grados es igual a pi radianes, aquí se los hice saber. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer así. Daría la misma respuesta. 2pi es igual a 360. 360 grados. Aquí estamos considerando este. También podemos hacerlo con esto. Pero si yo vengo y digo 180 grados es igual a pi radianes, ya estoy considerando una regla de 3. Entonces vengo yo y digo 60 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Aquí ya tengo mi incógnita. Vengo y ya empiezo a hacer operaciones, ¿verdad? Matemáticas, cruces. X por 180. X por 180. 180 es igual a 60 por pi. Y a final de cuentas despejamos x y nos va a dar esto, ¿sí? X 60 por pi dividido 180. Entonces ese es el valor para 60 grados, que es pi tercios. ¿Estamos? Entonces, por favor, ahí en su cuadernito quiero que me hagan el mismo problema, pero ahorita considerando que 2pi es igual, 2pi es 360 grados. Entonces 60 grados, ¿a cuántos radianes corresponde? ¿Sí? Se van a dar cuenta que da el mismo valor. Les estoy dejando esto solo con el fin de que nos demos cuenta de que sí da el mismo resultado. ¿Estamos? Y esto me lo hacen ustedes. Convertir 45 grados en radianes. Ahí en su cuadernito. Eso es para ustedes. ¿Estamos? Y lo mismo, ¿verdad? Convertir de radianes a grados. Prácticamente es lo mismo, solo que es la inversa, podemos decirle. ¿Ya? Entonces vengo yo y digo, ¿cuántos grados son 3/4 de pi? Ahora me están diciendo convertir de radianes a grados. Y lo mismo, ¿verdad? Planteamos la regla de 3. Si pi radianes, vamos a dar suma a esto. Si pi radianes son 180 grados, 3/4 de radianes serán x grados, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, bueno, si pi radianes es igual a 180 grados, 3/4 de pi, ¿a qué grados correspondería? Daría lo mismo, ¿verdad? Si yo digo, bueno, si 180 grados corresponde a pi radianes, ¿a cuántos grados correspondería? Tres cuartos de pi. Este y este son prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo cambia el orden, pero lo podemos considerar así. Despejando la x y resolviendo, llegamos a este resultado, ¿sí? 3/4 de pi radianes es igual a 135 grados. ¿Estamos? Entonces, por hoy esta es la clase. Espero que hayamos aprendido algo.
por favor, yo me puedo confundir en algo, ¿sí? Puede ser de que yo me confunda en algo y diga algo malo. Entonces, si se dan cuenta de algún error que yo haya cometido, háganmelo saber, por favor. Y si tienen dudas, dejen sus dudas en los comentarios. Y les prometo que yo se los voy a ir contestando. ¿Estamos? Entonces, por mi parte es todo. Espero que la clase les ayude en algo. Y en serio trato la forma de hacerlo mejor. Y pues para mí es un gusto ayudarles en este sentido que estamos. Así que por favor cuídense bastante y que Dios me los bendiga.